Vox se divorcia del Partido Popular en 5 gobiernos autonómicos. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles serán las repercusiones electorales de todo ello? Veámoslo. A la hora de efectuar cualquier análisis político, nunca hemos de olvidar que la política consiste fundamentalmente en una lucha por conquistar el poder. Podemos pensar que se trata de un intento de conquistar el poder para implantar determinadas medidas que mejoren el bienestar de la sociedad. Ese es otro debate. Pero desde luego, quienes entran en la arena política lo hacen para conquistar el poder. Y por tanto, cualquier movimiento político es susceptible de ser interpretado, analizado, leído desde esta óptica. ¿Cuánto contribuye ese movimiento político a incrementar la probabilidad de conquistar el poder? Y desde luego, este también es uno de los varios análisis que puede efectuarse sobre la histórica decisión que tomó ayer Vox de romper los 5 ejecutivos autonómicos en los que cogobernaba con el Partido Popular después de que éste hubiese pactado con el PSOE el reparto de 347 menas, menores no acompañados, por las distintas regiones de España. Desde Vox aseguran que han tomado esta rupturista decisión por una cuestión de principios, y puede que así sea. Puede que los principios hayan sido decisivos a la hora de tomar esta decisión, pero imagino que nadie será lo suficientemente ingenuo como para pensar que esos principios no han ido también de la mano de un cierto cálculo electoral, porque todos los partidos, no solo Vox, desde luego, tienen muy presente el cálculo electoral. Esa es su razón de ser: ganar las elecciones, conquistar el poder. Y por tanto, sí o sí, la cuestión de los principios, que puede haber sido muy importante, ha de haber ido de la mano de otra cuestión que también a cualquier partido político le resulta vital, esencial, existencial, que es el cálculo electoral. Esta decisión me va a dar o me va a quitar votos a medio plazo. Esta decisión me va a permitir incrementar a medio plazo mi poder político o lo va a reducir. Porque lo que está claro es que a corto plazo esta decisión supone una merma del poder político de Vox, de estar presentes en 5 gobiernos autonómicos a abandonar esos sillones y por tanto a dejar de recibir emolumentos públicos y a dejar de tener competencias políticas desde esas consejerías autonómicas. Pero que a corto plazo suponga una pérdida de capital y de poder político no significa necesariamente que esta decisión acarree a medio plazo una pérdida de capacidad, de capital y de poder político. Y en eso consiste el cálculo electoral, en plantearse si esta decisión tan contundente que están tomando los va a beneficiar o los va a perjudicar electoralmente a medio plazo. Y en este sentido existen 2 estrategias contrapuestas sobre cómo debería venderse electoralmente Vox, sobre cuál debería ser el reclamo electoral central de Vox. Por un lado, vender a Vox como un partido con capacidad gestora, como un partido con experiencia de gobierno, o por otro lado, vender a Vox como un partido de oposición y de alternativa radical al establishment político español. Durante los últimos 2 años, claramente Vox había apostado por la primera de estas estrategias: entrar en los gobiernos autonómicos, primero de Castilla y León y después de Comunidad Valenciana, de Aragón, de Extremadura y finalmente de Murcia, para mandar a sus electores el mensaje de que tienen cuadros políticos y cuadros técnicos de calidad suficiente como para que se hagan cargo de las instituciones, que son gente confiable para poder desplegar desde esas instituciones un programa de gobierno. Por eso Vox luchó tanto por entrar en los gobiernos autonómicos después de las últimas elecciones autonómicas, porque quería mostrarles a los ciudadanos en futuras elecciones que tienen callos de gobernar, que no son unos advenedizos a la política sin capacidad administrativa. Sin embargo, a tenor de la evolución del voto de Vox durante los últimos meses, esta estrategia no parece haber funcionado.
En las elecciones generales del año 2019, Vox cosechó el 15% del voto. En las elecciones generales de 2023, ese porcentaje se redujo al 12%. Y en las recientes elecciones europeas cayó hasta el 9%. Por tanto, ese perfil de gobernabilidad parece que en parte se le ha atragantado a Vox, como por cierto se le suele atragantar a cualquier partido de gobierno que sea minoritario dentro del Ejecutivo. Le pasó lo mismo a Podemos con el PSOE y le está pasando lo mismo a Sumar con el PSOE. Los éxitos del gobierno los tiende a capitalizar el socio mayoritario y los fracasos muchas veces se le imputan al socio minoritario diciendo que está dividiendo, fraccionando, descoordinando la acción de gobierno. Y estos progresivos malos resultados electorales se producen además en un contexto donde los partidos asimilables a Vox en otros países europeos, Francia, Italia, no digamos ya Hungría, Alemania o Países Bajos, todos esos partidos asimilables a Vox, de derecha nacionalista o derecha patriótica, lo llaman ellos, están subiendo como la espuma en todos esos otros países europeos. De tal manera que el fracaso de Vox en España todavía es mayor en términos comparativos. Por eso, y ante la declinante evolución del apoyo electoral de Vox en los sucesivos comicios que hemos enfrentado los españoles desde que Vox entró en los gobiernos autonómicos, a tenor de esa declinante evolución, probablemente la dirección del partido haya decidido un giro estratégico. No usar como reclamo electoral su experiencia gestora y su capacidad para gobernar acreditada desde dentro de los ejecutivos autonómicos, sino construir un perfil político de oposición al establishment político español, a la partitocracia española, encarnada por el PSOE rojo y por el PSOE azul, también llamado PP. Y en este sentido, la polémica alrededor del reparto de los menas, un tema muy importante dentro del ideario y del programa político de Abascal, la inmigración, habría sido la excusa perfecta para romper los ejecutivos autonómicos y reposicionar a Vox como un partido de oposición radical tanto a PSOE como a PP. ¿Le saldrá bien a Vox esta estrategia electoral? Pues está por ver. Si durante los próximos años la preocupación de la ciudadanía española alrededor de la inmigración ilegal se dispara, si la lucha contra la inmigración ilegal y contra la posible delincuencia que puede llevar asociada se convierte en una prioridad electoral de muchos españoles, pues Vox habrá adquirido un perfil de oposición clara a las políticas migratorias consensuadas de PP y PSOE, de tal manera que todos aquellos ciudadanos que prioricen luchar contra la inmigración ilegal se verán de alguna manera empujados a votar a Vox, que ese ha sido de hecho uno de los vectores de crecimiento electoral más potentes de las derechas nacionalistas europeas. Pero si durante los próximos años esto no sucede, si la inmigración ilegal sigue siendo un tema de preocupación de los españoles, pero no su prioridad, y si por el contrario la prioridad de muchos votantes españoles termina siendo, con razón o sin ella, no estoy entrando en eso, echar a Sánchez, desalojar al Partido Socialista del poder, entonces, si esa es la prioridad con la que el votante no socialista o el votante de derechas acude a las urnas, este movimiento de Vox puede acabar perjudicándoles aún más de lo que ya lo estaban. Porque en la medida en que el votante antisanchista, el votante que, insisto, priorice, por el motivo que sea, echar a Sánchez del poder, no perciba a Vox como un partido que se pueda aliar con el PP para echar a Sánchez o a los candidatos sanchistas en las comunidades autónomas, entonces el sufragio de una parte, ni mucho menos de todos, pero sí quizá de una parte de los votantes de Vox, podría trasladarse, por cuestión de voto útil, qué voto es el que maximiza la probabilidad de echar a Sánchez o de que los candidatos sanchistas no lleguen al poder, podría terminar trasladándose de Vox al PP, desangrando electoralmente todavía más al propio Vox. Por tanto, la rotunda decisión de Vox de romper los ejecutivos autonómicos con el PP se trata de una jugada electoral arriesgada.
o puede terminar perfilándolo de cara a la opinión pública como la auténtica alternativa al PSOE y al PP, sobre todo en determinadas cuestiones que acaso en el futuro los españoles consideren prioritarias, o puede en cambio terminar empujándolo a la irrelevancia.